Bueno, vamos a empezar con integrales indefinidas E1. En esta parte vamos a ver la definición de primitiva de una función. Para eso vamos a recordar qué es lo que estábamos haciendo hasta el momento. Por ejemplo, si teníamos una función que era seno de x, era sencillo calcular la derivada, pues ya habíamos visto una tablita de derivadas. Decíamos que la derivada de seno era el coseno. Lo mismo si tenemos tangente, la derivada de la tangente va a ser secante cuadrada. Ahora el planteo es al revés, es decir, no conocer la función y dar la derivada, sino conocer la derivada y dar cuál es la función f. Por ejemplo, nosotros sabemos cuál es la función que al derivarla da 1 sobre 1 más x cuadrado. Sí, esa función es arco tangente. Y vamos a definir entonces la primitiva de una función en un intervalo i, ¿sí? Esa f mayúscula va a ser primitiva de f minúscula en el intervalo i, si para todo x que pertenece al intervalo se cumple que la derivada es igual a la función f minúscula. Ahora, si yo tengo una función que conozco, una función f, y quiero saber cuál es su primitiva. En este caso, 2 seno por coseno es la función f minúscula, y quiero saber cuál es la primitiva. Resulta que puedo decir que seno cuadrado de x es primitiva de f minúscula porque se cumple que para todos los x dentro de un intervalo i, en este caso va a ser todos los reales, la derivada de f mayúscula, tengo en cuenta acá f mayúscula es seno cuadrado, al derivar me da 2 seno por coseno. Y eso es igual a f minúscula. Por lo tanto, yo puedo decir que es primitiva. Ahora, la pregunta es ¿cuál es la primitiva? Entonces, para la misma función, yo encuentro que seno cuadrado de x más 2 también es primitiva, porque al derivarlo, ya habíamos visto la derivada de seno cuadrado, pero al derivar el 2 me da 0, entonces me vuelve a quedar que la derivada de seno cuadrado de x más 2 es 2 seno de x. Se cumple, entonces, que f mayúscula es primitiva de f minúscula. También puedo poner seno cuadrado de x más 10 con el mismo resultado, o menos coseno cuadrado de x, porque si derivo menos coseno cuadrado también voy a llegar al mismo resultado, va a ser menos 2 por coseno de x por menos seno, por lo tanto queda positivo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la función primitiva no es única, existen infinitas primitivas. Entonces vamos a ver el teorema que dice que si f mayúscula y g mayúscula son primitivas de la función f minúscula en un intervalo i, ellas difieren en una constante. ¿Sí? Que f mayúscula y g difieran en una constante se puede expresar como f igual a g más constante, o f menos g igual a constante, o g menos f igual a constante. ¿Sí? Acá está puesto el mismo enunciado del teorema, diciendo, si sean f y g dos funciones derivables en un intervalo i y c es una constante. Para todo x, si para todo x perteneciente al intervalo i se cumple que la derivada de f es igual a la derivada de g igual a la función f minúscula, entonces f mayúscula es igual a g más c. ¿Sí? Es lo que decía recién. Esta es una forma de expresar que f mayúscula y g difieren en una constante. Vamos a ver la demostración. Sabemos por hipótesis que en el intervalo i se cumple que las dos derivadas son iguales a la función f. Vamos a definir una función auxiliar h que va a depender de x y que la vamos a definir como la diferencia entre f mayúscula y g mayúscula. ¿Sí? La diferencia entre las primitivas. Yo tengo que para todo x perteneciente al intervalo i, la derivada de h, que se calcula como f' menos g' de x, es igual a f minúscula menos f minúscula, porque las dos funciones eran primitivas de f,
entonces eso es igual a 0. Y que una función, al derivarla de 0 en todo el intervalo, significa que esa función es igual a una constante. Por lo tanto, para todo x perteneciente al intervalo y, la diferencia entre f y g es constante. Eso, expresado de otra manera, me dice que para todo x perteneciente a y, f mayúscula es igual a g mayúscula más la constante. Y eso es lo que queríamos demostrar. Ahora, veamos a qué llamamos integral indefinida. Tenemos una función f que está definida en un intervalo y. El conjunto de todas las primitivas es lo que va a constituir o lo que se va a llamar integral indefinida. Y se lo va a simbolizar de esta manera, con el símbolo de integral, la función f, que es la función subintegral y diferencial de x. Entonces, si f mayúscula es una primitiva de f en y, en el intervalo y, entonces la integral indefinida, que se puede expresar de esta manera, es el conjunto de todas las primitivas cuya derivada es igual a la función f minúscula. Las tablas de primitivas podemos, como teníamos para las tablas de integrales, también podemos hacer una tabla de primitivas. Vamos a empezar suponiendo que la función subintegral, es decir, lo que está dentro del integral, del símbolo de integral antes del diferencial de x, es x a la n con n distinto de menos 1, una primitiva va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. Nosotros acá tenemos que ver que estamos yendo en sentido inverso de la derivada, es decir, podríamos haber puesto acá una función f y poner acá cuál es su derivada. Fíjense que si partimos de la derecha poniendo la función f mayúscula, la primitiva que estamos anotando, o sea, una primitiva, la derivada de esto va a ser bajo el exponente n más 1, se simplifica con el de abajo y le resto 1 en el exponente y obtengo lo que está acá. Es decir que para encontrar una primitiva de x a la n, lo que podemos hacer es todo lo contrario que al derivar. Es decir, en vez de bajar n multiplicando, lo voy a bajar dividiendo. Pero no al principio, sino que lo voy a bajar al último. Y no le voy a restar 1, sino que le voy a sumar. Entonces, x a la n, si quiero saber cómo es una primitiva, a n le sumo 1 y me queda x más 1. Lo bajo dividiendo y me queda x a la n más 1 sobre x más 1. Eso tiene validez siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Porque cuando x es igual a menos 1, tengo esta expresión. Una primitiva es logaritmo del valor absoluto de x. Por ejemplo, para seno, tengo que pensar en una función f cuya derivada sea seno. Entonces tengo que poner menos coseno. Y para el coseno, una primitiva va a ser seno de x. Acá hay que tener cuidado con los signos, porque son contrarios a lo que teníamos en la derivada. Para derivada de seno era positivo el coseno y para derivada del coseno era menos seno. Acá es al revés. Bueno, de la misma manera puedo completar la columna derecha. Yo sé que si es la función e a la x, una primitiva va a ser e a la x, porque si la derivo, vuelvo de nuevo a esta función. Acá tendría arco tangente, acá tendría arco seno, acá tendríamos tangente y abajo, en el último, tendríamos secante. Esto simplemente razonando, conociendo cuáles son las funciones cuya derivada me da la primera columna. ¿Sí? Esto sería una tabla de primitivas que me permite resolver integrales en forma inmediata.
Vamos a ver entonces algunas propiedades de la integral indefinida. La primera me dice que si tengo que integrar k por f, eso es lo mismo que hacer k por la integral de f. Para la suma, si tengo que integrar la suma de f más g, eso va a ser igual a la integral de la primera función f más la integral de la segunda. Entonces, veamos algo de integración inmediata. Para eso tenemos que entender qué significa resolver una integral indefinida. Y bueno, resolver una integral indefinida es encontrar una primitiva de la función subintegral. No necesito varias primitivas, con una primitiva me alcanza. Entonces vamos a ver el ejemplo donde dice que hay una suma. Dentro de la suma tengo x al cubo, que ya vimos en la tablita, y tengo 5 por secante, que sé que puedo sacarla fuera de la integral. Entonces primero separo por la suma, me queda x cubo, integral de x cubo, el 5 sale fuera de la integral, me queda la integral de secante multiplicado por 5. Entonces veo que la integral de x cubo tengo que sumarle un 1 en el exponente, me queda x cuarta, y divido por el exponente nuevo, quedando x cuarta sobre 4. Más 5 por la integral de secante cuadrado, vimos que era tangente, porque tangente, o sea, una primitiva era tangente, porque la derivada de tangente me da secante cuadrado. Y a esto le sumo una constante de integración, porque si bien cada integral tiene su constante para expresarlo como un conjunto de primitivas, al tener dos constantes que se suman, queda una sola constante. Bien, entonces ya vimos lo que es la primitiva y vimos qué significa resolver una integral. Con dos propiedades y una tablita muy pequeña ya pudimos resolver algunas integrales en forma inmediata. Lo que tenemos que ver a continuación son diferentes técnicas de integración, o sea, diferentes técnicas para encontrar una integral y encontrar una primitiva de una función. Ahora, otro ejemplo de integración inmediata. Tengo raíz cuadrada de x. Recuerden que siempre el resultado en una integral indefinida tiene que llevar a una constante en el resultado, ¿no? Raíz cuadrada de x la trabajo como potencia de exponente fraccionario, es decir, como x a la 1 medio, y separo las tres sumas, de modo que me quedan tres integrales. X a la 1 medio, al integrarlo se le suma 1 en el exponente, me queda x a la 3 medio, sobre 3 medio que baja. Después la integral o la primitiva de 1 más x cuadrado que estaba en la tabla era arco tangente, entonces me queda restando arco tangente. Y bueno, acá el 3 salió fuera de la integral y la integral de diferencial de x es directamente x. Esta entonces sería una primitiva que al sumarlo a una constante ya estoy expresando el conjunto de primitivas. Otras propiedades. Tengo que f mayúscula es una primitiva de f minúscula en un intervalo i. Si es que nosotros derivamos la integral definida respecto de x, esta es una forma de expresar la derivada. Generalmente nosotros lo veíamos poniéndole acá el símbolo de prima, esto es f', nada más que acá está la derivada de la integral. Y bueno, ¿y cuál va a ser la derivada de la integral? Va a ser directamente f. Porque si yo tengo que derivar esta integral indefinida, tengo que derivar este conjunto de primitivas, es decir, f mayúscula más c, que va a ser la derivada de f mayúscula más c', la derivada de c' es 0, y la derivada de f mayúscula es f minúscula, porque dijimos que era primitiva de f minúscula. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el diferencial de esta función? Y el diferencial de esta función va a ser igual a f por diferencial de x. ¿Y por qué sucede eso? Porque el diferencial se calcula como la derivada de la función, en este caso integral indefinida, por un diferencial de x. Ya vimos que la derivada de la integral indefinida era directamente f minúscula, o sea, la función subintegral.
que va a multiplicar a diferencial de x. Y la tercera propiedad que tengo es que la integral del diferencial de f es igual diferencial de f mayúscula es directamente f mayúscula más constante. Pensemos que el diferencial de f es la derivada de f por diferencial de x, ¿no? Bueno, con un ejemplo, si yo tengo que hacer la integral de coseno de x diferencial de x, yo sé que el diferencial de seno es igual a coseno por diferencial de x. Por lo tanto, la integral de diferencial de seno es directamente seno de x. Ahora, esto no lo vamos a resolver así en ningún momento. Simplemente nosotros a la integral de coseno sabemos que una primitiva es seno, entonces la podemos escribir como seno más constante. ¿Sí? Esto es simplemente para poner un ejemplo de esta propiedad. Vamos a empezar entonces con el primer método que vamos a ver, un ejemplo muy sencillo. Después se pueden ver otros casos más complicados, pero vamos a empezar con sustitución. El método de sustitución está explicado también en el apunte que está en la plataforma y ahí hay más ejemplos, más complicados. Esto es un ejemplo muy sencillo. Voy a decir que voy a tener una variable u que va a ser igual a 2x, entonces por lo que ya estoy pensando esto va a ser coseno de u, pero tiene que desaparecer también el diferencial de x, entonces digo que a partir de esta expresión u igual a 2x, el diferencial de u es 2 diferencial de x. Y reescribimos la integral coseno de 2x diferencial de x como la integral del coseno de u, porque ya 2x es u, y en vez de diferencial de x es diferencial de u sobre 2. Eso va a quedar un medio fuera de la integral por coseno de u diferencial de u, y esto va a ser un medio del seno, recordemos que una primitiva de coseno era seno, más la constante. Y por lo tanto, entonces el conjunto de primitivas, según lo que encontramos acá, va a ser un medio de seno de 2x más la constante. Entonces, por este método, por el método de sustitución, llegamos a escribir el conjunto de primitivas, o llegamos a una primitiva más la constante, de algo que nosotros sospechábamos que iba a ser así, pero no nos animábamos a escribir. Bueno, vamos a ver después otros métodos para resolver integrales indefinidas.